Hola, soy Margarito. Esto es Física en Pijama. Bienvenidos sean todos ustedes. El día de hoy vamos a tratar el tema de la oscilación de neutrinos. Esto se refiere a que los neutrinos que son emitidos de fuentes radiactivas en su viaje hacia diferentes destinos van incrementando su masa mediante la unión de los neutrinos básicos para ir formando neutrinos cada vez más complejos, más y más y más conforme las distancias van siendo devoradas en su camino hacia el infinito. Los neutrinos se van combinando unos más otros. Los neutrinos básicos, en este caso los neutrinos electrónicos, se van combinando inicialmente con otros neutrinos electrónicos. Van formando los neutrinos de segunda generación, que son los muónicos. Y los de tercera generación son los tauónicos, que son ya un neutrino que ya se unió con otro neutrino, formando un neutrino muónico, se une con otro neutrino electrónico y entonces forma un neutrino tauónico, yo le llamo de tercera generación, tanto por la distancia que han recorrido como por el tiempo que ha pasado desde su emisión de su fuente original. En el universo existen muchísimas fuentes, llámese estrellas, llámese novas, supernovas y muchísimas otras fuentes. ¿Qué es lo que ocurre cuando se unen dos neutrinos electrónicos que son inicialmente los primarios? La estructura básica de un neutrino electrónico es esta. Si observamos, tiene una partícula M positiva, una partícula M negativa, una partícula Phi positiva y una partícula Phi negativa, acompañado por dos partículas lambda negativo. Aquí he de hacer notar que había comentado en el video anterior, la última era la partícula D de Dios, pero dadas las necesidades, entre la partícula Phi y la partícula D, introduje una nueva partícula, nuevo par de partículas lambda positivo, lambda negativo, por necesidades de estructura. Si observamos, aquí tenemos dos fotones de neutrino. Son similares. Ambos tienen su partícula M positivo en color café, M negativo en color plata, Phi positivo en color azul pastel, Phi negativo en color oro y la partícula lambda positivo en color rosa. En color verde están las partículas de unión entre las partículas grandes. Cuando estos dos fotones se combinan formando lo que es el neutrino muónico, la estructura resultante es esta, ¿sí? Que si podemos observar, tenemos aquí un octaedro. Aquí en la parte central, dos partículas M positivo, dos partículas M negativo, dos partículas Phi positivo, dos partículas Phi negativo en color oro y tenemos en color rosa pastel las partículas lambda positivo. Son cuatro. Dos partículas lambda negativo en color verde y aquí tenemos la nueva partícula D negativo en color azul Prusia. El neutrino muónico se tiene que son 5 grandes, 2 pequeñas, son 7,
de este lado son 5 grandes, 2 pequeñas, son 7 y 7 son 14 y una son 15. Como son 2 neutrinos electrónicos, son 2, está cuadrada la cantidad, en partículas lambda positivo es una, en el neutrino electrónico, en el muónico tenemos 2, son 4. Una partícula lambda negativa se convierte en una partícula lambda positiva mediante la emisión de manera similar a como un neutrón se convierte a protón mediante la emisión de un electrón y formándose o convirtiéndose en un protón. En este caso, una partícula lambda negativa se convierte en una lambda positiva con la emisión de una partícula D negativa, que en este caso se conserva como unión entre las partículas grandes, entre comillas. Bien, una vez que ya se tiene y sigue desplazándose por el espacio interestelar, la partícula de este neutrino de segunda generación se une con otro neutrino electrónico, ya sea de la misma fuente o que llegue de otra fuente del universo. Llámese, como se dijo, alguna estrella diferente, puede ser de la misma estrella, aunque también puede ser que llegue un neutrino electrónico, se una con con este neutrino de segunda generación y formen un neutrino de tercera generación, que es ¿sí? En el que se puede observar que tenemos las partículas M positivo, 1, 2, 3, y si observan, son 2 octaedros. Volvemos otra vez a la utilización de la figura que utilizamos para el núcleo del átomo, porque es la estructura que es estable, entre comillas. Bueno, vamos a concluir y luego abundamos en un tema que ya tenemos conocido, pero lo vamos a aplicar a esta nueva modalidad de estructuras básicas, aunque no son de un núcleo de átomo, pero sí es la estructura que se antoja estable. Bueno, tenemos las M positivo en color café, tenemos las... ¡Ay Dios! Se está desintegrando la materia. Vean, es lo que les comentaba, que al hacer estructuras cada vez más y más grandes, me resulta complicado el mantener su estabilidad. Igual, de la misma manera pasa en la naturaleza. Es por eso que el número de elementos de la tabla, como un paréntesis, ¿no? El número de elementos que se tienen en la naturaleza está limitado. No es infinita la cantidad de elementos. Si recuerdan, los que tenemos estables son hasta un número atómico, es decir, de cantidad de protones, de 93, no más. Se tienen más elementos, hasta el 118, si mal no recuerdo, pero ya no son estables. Del 94 al 118 ya no son estables. Su duración, porque son creados en laboratorio de manera artificial y no son estables. Su número, 118 serían ¿cuántos? 59 los eslabones que se tendrían. Imagínense una cantidad, un núcleo atómico de 59 eslabones, o sea, sería entre comillas, una barra muy larga, y como está girando, ¿sí? Los extremos estarían bamboleándose, y ya no sería estable. Es por eso que ocurre la desintegración nuclear espontánea. Bueno, ya regresando a tenemos, perdón por el paréntesis, el azul, recordemos que es Phi positivo y son 3
y de lo que tenemos en el neutrino electrónico es un azul, son 3 aquí, ¿sí? Son 3, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que tenemos una cadena con 3 eslabones correspondientes, cada eslabón, a un neutrino electrónico. Ya encontramos una nueva aplicación del modelo que estamos desarrollando, que sigue en desarrollo, no es estático, ya lo encontramos y ya ahí nos quedamos, ¿no? Sigue avanzando, se sigue desarrollando. Aquí, si observamos, aquí está un eslabón, aquí está un segundo eslabón, ¿sí? Acá un tercer eslabón. Esto le correspondería a 3 neutrinos electrónicos. Esto quiere decir que podemos incrementar y predecir, nos podemos dar ese lujo de predecir la existencia de neutrinos cada vez más grandes. ¡Qué maravilla! O sea, nos hacemos... ay, caray, aquí me hace falta una. Bueno, regresando un poquito. La estructura del neutrino electrónico, que es el básico, se puede decir, si observamos, nos recuerda a la estructura del helio, y si recuerdan, hay una partícula negativa que siempre ponemos en todas las estructuras que hemos manejado, así como si estuviera volando, pero en este caso sí le pusimos su partícula positiva. Por lo tanto, esta es una estructura en el neutrino electrónico similar, análoga a la del núcleo del helio. Si del helio 4, si observamos la del neutrino de segunda generación y contamos sus partículas grandes, entre comillas, sin considerar las negativas, aquí son 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Son 10 partículas. Y si consideramos exclusivamente las positivas, tenemos 1, 2, 3 y 4, que le corresponde al berilio. Como son 10 partículas, es el berilio 10. En el caso del helio, son ¿cuántas positivas? Tenemos 1 y 2 positivas, ¿sí? Y son 2 negativas, por lo tanto, es la del helio. Regresando a la de, bueno, más bien avanzando hacia la estructura del neutrino de tercera generación, estamos observando que tiene 1, 2, bueno, son 3 M positivo y 3 M phi positivo, son 6 positivas que le corresponde al carbono 14, porque estamos hablando que son 6 positivas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es carbono. Y las partículas grandes, entre comillas, son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Es el carbono 14. Y si recordamos, el carbono 14 se dice que su obtención es en el cosmos. Precisamente es en donde se está creando este neutrino tauónico. El segundo es el neutrino muónico. Se sigue desintegrando la materia. Que es fabuloso estudiar la desintegración de la materia, porque así la entendemos más fácilmente. Vemos la maravilla que es Dios y toda la ingeniería que se utiliza en esto. Esto es obra divina. Lo que estamos haciendo nosotros es entenderla. No la estamos creando, no estamos creando esas estructuras. Estamos interpretando lo que se observa en la naturaleza, y es por eso que nos atrevemos a decir que podemos predecir la existencia de cuántos tipos, o sea, cuántas generaciones de neutrinos.
Exactamente, 59. Hace un rato dije que eran 93 los estables, perdón, son 83 los estables, ¿sí? Mil disculpas, me fue un lapsus. ¿Qué más les puedo decir? Lo que les puedo decir es que hace algunas semanas, hace algunos meses, vi un artículo en el que se menciona que se descubrió un neutrino, la existencia de un neutrino tremendamente grande. Sin embargo, sigue siendo neutrino. ¿Estaremos acaso hablando de lo mismo cuando decimos que podemos predecir la existencia de neutrinos hasta una cantidad de 60 generación, de 59, de una generación 59? Nos estamos viendo muy soberbios, tal vez. Bueno, si a esta estructura que es el neutrino tauónico le adicionamos otras 3 partículas, sería análoga a la del carbono, del oxígeno, del oxígeno 17, el cual es un isótopo estable del oxígeno. Y si adicionamos otros 3, sería similar a la del neón 20, que también es estable. Así que las estructuras, por cuanto a una estructura, son estables. ¿Qué es lo que quiere decir? Que podemos seguir adicionando más y más y más neutrinos electrónicos a los neutrinos resultantes previos. Y vamos a encontrar que muchos de ellos caen dentro del rango en cuanto a estructura. Estamos hablando en cuanto a su estabilidad estructural, y nos va a permitir predecir la existencia de neutrinos de más generaciones, o sea, de más avanzados. Repito, es una maravilla. Algo que olvidé mencionar es que precisamente cuando se van uniendo los neutrinos, en primer lugar, el neutrino electrónico es el que surge de toda desintegración nuclear y se convierte por unión con otro neutrino electrónico en neutrino muónico. Se dice que el neutrino muónico se puede convertir a un neutrino tauónico mediante la unión de un tercer neutrino electrónico, o que de un neutrino se puede regresar a neutrino electrónico. Tal vez sí se pueda dar la situación, pero por estabilidad de la estructura, que recordamos que el berilio 10, a pesar de no ser estable, sí existe en la naturaleza. Son trazas, pero es una estructura estable. El que ya es un tanto más inestable es el carbono 14, que es el neutrino de tercera generación, ¿sí? Y de ahí podríamos seguir brincando a más, a neutrinos de mayor tamaño. Bueno, yo no puedo seguir aquí todo el día, pero sé que tal vez ya con esta información es suficiente. Busquen siempre la paz en todos los conflictos. Recuerden que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Pulsen dedito arriba. Compartan el video para llegar a más personas y que el conocimiento que estamos desarrollando, lo seguimos desarrollando, llegue a más personas y más personas tengan el conocimiento de esta materia, que la verdad es hermosa. Hacen falta muchísimos temas, pero por el momento